¿Cómo están a todos? Un saludo, un fuerte abrazo donde quiera que estén. Ok, empecemos. El 7 de mayo de 1937 en Nueva York se presenció probablemente la más sensacional captura de un criminal, probablemente de todos los tiempos de esta ciudad, Nueva York. Francis Crowley era apodado Two Guns, dos pistolas traducido al español. Resulta que este tipo se encontraba atrapado en el último piso en un edificio en la avenida West End. Alrededor de este edificio había aproximadamente 150 policías. No solo 150 policías, sino también personas que estaban presenciando el acto, ¿no? Resulta que habían montado alrededor de todos los edificios aledaños al de Crowley ametralladoras. Y empezaron a disparar. Fue un tiroteo de aproximadamente 1 hora y media, 1 hora más o menos. Y fue una brutalidad. O sea, la gente salía de sus casas para ver qué era que estaba pasando, porque imagínense, pues, un tiroteo de 1 hora donde solo escuchas pa, 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 pa. No, pues. Resulta que lograron aprender al criminal. Agujerearon el techo, tiraron gas lacrimógena, lo acorralaron, eventualmente se le acabaron las balas y lo aprendieron. Y obvio, él estaba herido, o sea, tenía varias heridas de bala. Él había disparado hasta el último cartucho y no se quería entregar, o sea, hasta el final este tipo disparó. Y bueno, ¿qué sucede con este tipo? Resulta que el policía que estaba a cargo de esta operación se llamaba Mulrooney, era su apellido. Declaró que Crowley era uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos y de Nueva York. Ahora, ¿qué pensaba Two Guns Crowley acerca de sí mismo? Y eso es súper curioso, porque ¿cómo puede saber qué pensaba él acerca de sí mismo? Resulta que los policías, luego de su captura, habían encontrado una carta que él tenía al lado del lugar donde él estaba disparando. Esta carta estaba manchada con sangre, por eso notaron que la había hecho recientemente. Y él hablaba de sí mismo y decía lo siguiente: tengo un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes del tiroteo y de la captura de Crowley, él se encontraba en una carretera, en un camino de campo en Long Island. Es en Nueva York todo esto, ¿no? Y este tipo estaba así en una carretera, ¿no? Estaba aparcado a un ladito, estaba ahí él y una chica con él. Y bueno, ahí los sujetos estaban haciendo lo suyo y de pronto llega un policía, un vigilante que estaba haciendo la ronda por ese sector, y le llamó la atención que un carro esté parqueado en medio de la nada a tales horas. Entonces el sujeto coge, se baja del carro y se acerca a él, le toca la ventanilla y le dice: papeles, señor. Y bueno, Crowley lo que hizo fue no hablar, sacar un arma, dispararle. Le disparó a quemarropa probablemente unas 3 veces. Pa, pa. Se bajó del carro, cogió el arma del mismo vigilante y le disparó otra vez, por si acaso. Así era este tipo, ¿no? Por si acaso. Entonces, pueden creer que este era el mismo tipo que decía: yo tengo un corazón bueno, tengo un corazón que no haría daño a nadie. Luego lo sentenciaron a muerte y luego de su prisión lo sentenciaron a muerte, y sus últimas palabras fueron las siguientes: esto me pasa por asesino. No, claro que no, él no dijo eso. Lo que él dijo fue: esto me pasa por defenderme. Obviamente, porque él no se culpaba de nada. ¿Cuál es la moraleja de esto? Eso, él no se culpaba de nada y él creía que era un buen tipo, él creía que tenía un buen corazón y que todos los actos malos, la gente que había matado, que bueno, que solo era por defenderse, que el tipo solo lo molestaban y así. Entonces, quiero recalcar que esto no es nada raro, la verdad, todo el mundo lo hace. Les voy a poner otro ejemplo: Al Capone. Al Capone era un criminal histórico, era un criminal histórico, literalmente era un tipo
con un récord criminal impresionante. Y el sujeto se veía a sí mismo como un benefactor público, incomprendido, a quien nadie apreció. Y no solo eso, lo creía firmemente. Él dijo una vez, y cito textualmente lo que dijo: he pasado los mejores años de la vida dando a la gente placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos. Y todo lo que recibo son insultos y la existencia de un hombre perseguido. Este tipo, bueno, pues obviamente era perseguido, por eso lo dice. La ley, toda la policía de Chicago lo quería preso porque era el principal traficante de alcohol del lugar. O sea, para que se hagan una idea, él estuvo en una época en Estados Unidos en la que había algo que se denominaba ley seca, que duró entre 1919 y 1933. Entonces, como ya sabrán, no se podía beber, o sea, no se podía tomar alcohol, no podías salir ahí con tus amigos a estar, ya, y lo normal que todos nosotros hacemos. Sino que al haber este problema, obviamente se vieron más de 10.000 bares clandestinos. Y esa es la cifra, más de 10.000 bares clandestinos, o sea, lo pueden ver en cualquier lugar. En esa época había demasiados bares clandestinos. Imagínense quién era el que proveía el alcohol para todos estos bares. ¿Quién? Obvio, Al Capone. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Si Al Capone y Two Guns Crowley no se echaban la culpa de nada, ¿qué pasa con las personas que tú y yo, persona que estás viendo este video, están a tu alrededor? Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad, tus profesores, cualquier persona que pertenezca a tu entorno social. ¿Qué creen que pasa? Exactamente, no lo voy a decir. Naturaleza humana, eso es todo. El malefactor siempre va a culpar a otros menos a sí mismo. Y eso quiere decir que todos somos iguales. De modo que si vamos a criticar a alguien, recordemos a Two Guns Crowley, recordemos a Al Capone, y recordemos también que las críticas son como palomas mensajeras. Siempre regresan al nido. También comprendamos que las personas a las que queremos corregir a veces mediante críticas, ¿no? Cuando criticamos a alguien, yo qué sé, porque huele feo, supongamos que no se pone desodorante el compa y apesta, así apesta a sobaco. Entonces, normalmente si lo criticas probablemente, o sea, puede ser que sí, pero con todo lo que les acabo de decir se dan cuenta que no es tan efectiva la crítica, ¿no? Entonces, a todas las personas que querramos corregir, censurar, probablemente van a tratar de justificarse. No probablemente, va a ser lo primero que vayan a hacer, justificarse. Y censurarnos, tal vez. Entonces, estadísticamente hablando, yo creo que 100 de cada 100 personas, 99 nunca se critica a sí misma por nada, por más grandes que sean sus errores. La crítica es inútil, porque lastima el orgullo, genera resentimiento, pone a la otra persona en la defensiva y normalmente esta persona tratará de justificarse. Hans Selch, un psicólogo prominente de su época, solía decir: tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. La crítica desmoraliza a cualquier persona. Recuérdenlo siempre, desmoraliza a cualquier persona de tu círculo. Nunca va a corregir la situación. Y si lo hace, lo va a hacer de mala manera, ¿entienden? En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Ahí les va una. La crítica se manifiesta en esta historia de la siguiente manera. Un joven de Pigeon Creek de Indiana, Estados Unidos, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas burlándose de los demás. Y este tipo normalmente cogía, por decirte, hacía una cartita así de fulano de tal, ¿sabes qué? Eres un idiota, hueles mal y te quiero, no sé, pongámosle, le dijo así, vales gabardina, si eres un pendejo, así. Y
ese man cogía y dejaba la carta cerca de su casa, si la botaba así como que cerquita de la casa para que algún familiar o alguna persona que lo conozca o él mismo encontrara la carta. Entonces era un completo cabronazo este man, ¿no? Y antes de que aquel joven comenzara a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, el joven atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos. Hay que recordar que en ese tiempo los periódicos cogían cartas de personas que querían que su carta fuera publicada, podía ser anónimo, podía ser con autor y todo el tema. Y en ese tiempo, bueno, básicamente las cosas eran así. Entonces, si tú querías criticar a alguien o encamarle algo a alguien, probablemente lo podías hacer. Ibas al periódico, al Springfield Journal y le decías, oye, ¿sabes qué? Quiero dejar esta cartita por aquí, por favor, públicala. Y ellos sin ningún problema, contenga lo que contenga la cartita, lo subían así. O sea, ahí va. En el otoño de 1842, este joven se burló de un político irlandés. Era un tipo bien orgulloso, rudo, era un tipo batallador, en el buen sentido de la palabra. Y se llamaba James Shields. El joven lo censuró crudamente en una carta anónima en el Springfield Journal. Todo el pueblo de Springfield estalló de risa, todo el mundo se cagaba de la risa con eso. Imagínate que un día te levantas así de tu casa y abres el periódico y ves que están que le encaman tonteras a un man y tú dices, ¿qué hijo? Y bueno, se cagaron de la risa de esta nota. Y obvio, esto tuvo que ser muy duro para la persona a quien fue dirigida la carta, que fue el señor Shields. Entonces este señor todo sensible, con su orgullo destruido, cogió su caballo y fue directamente a averiguar quién fue el que escribió la carta y lo descubrió. Y cuando lo descubrió fue a buscar al joven y le dijo, ¿sabes qué? Quiero tener un duelo contigo. Y ustedes pensarán, que un duelo, que van a hacer fuercitas o se van a meter un par de puñetes. No, esto de aquí era algo muy en serio. Este tipo quería pelear con este joven a muerte. O sea, en esa época los dos habrán tenido la misma edad, pero me refiero al joven porque ya van a ver quién es. Entonces, el señor Shields le permite al joven escoger el arma que él prefiera. Y él escogió una espada de caballería, porque él había tomado clases de esgrima con un militar en West End. Y el día indicado, él y Shields se iban a encontrar, bueno, y se encontraron, mejor dicho, en un banco de arena en el Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos de cada uno y bueno, no los dejaron pelear y ahí acabó la cosa. Ese fue el incidente personal más significativo de nada más y nada menos que Abraham Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar a las personas. Nunca más volvió a escribir una carta insultante, nunca más volvió a burlarse del prójimo y en la mayor parte del tiempo trataba de no criticar a nadie. Entonces, ¿cuál es la conclusión del video? El peor error que puede cometer un humano es criticar. Entonces, no critiques, no condenes, ni te quejes. Esto, señores, yo creo que ayuda a evolucionar. Así, te ayuda a evolucionar como humano, como persona. En el momento en el que dejas hacer lo que todo el mundo hace, porque, como les decía, es como las palomas mensajeras, siempre regresan al nido. Si no quieres que te critiquen, no critiques. Habla de los demás lo mejor. Aunque a veces es difícil, o sea, lo entiendo, es naturaleza humana. Yo cuando empecé a leer esto y empecé a introducirme en estos temas de relaciones interpersonales y comportamiento humano, me he dado cuenta que era súper complicado dejar de criticar. Hablaba mucho así con amigos, con amigas, les decía, oye, mira, le estoy leyendo esto y lo otro, y me estoy dando, y ¿qué te parece? Y me decían exactamente lo mismo, decían, oye, sabes que no puedo dejar de criticar, es algo complicado, es algo difícil, pónganse a pensar que todo el tiempo lo hacemos, es difícil de hacer, pero está en ustedes el cambio, o sea, la crítica también a veces es divertida, así que no le podemos echar la culpa. Pero bueno, ahí está, les voy a dejar ahí mi aporte.
Toda esta información la conseguí en un libro de Dale Carnegie. Dale Carnegie es considerado el mejor vendedor del mundo. Este tipo asesoró a un pocotón de gente prominente de su época. Era un tipo súper, ¿me entiendes? Una persona con la que vale la pena mucho tener una conversación. Y así. Sin más que decir, espero que les haya gustado.